En este instante yo quiero que meditemos en la palabra del Señor, lo que hemos venido aprendiendo durante estos días pasados. Y hoy quiero ir un paso más en esto que hemos estado hablando durante estos días. Va a llegar un momento donde vamos a poder orar y ministrar a cada uno y poder orar para que el Señor corte todas aquellas cosas que hemos estado hablando. Hoy quiero hablarles de un tema que se llama las manifestaciones o las operaciones de la iniquidad. Manifestaciones de la iniquidad. Hemos estado hablando todo este tiempo y durante el mes anterior estuvimos hablando acerca de sanar y restaurar el corazón, y les decía que tiene mucho que ver con esto. Esto es un poco más adentro, más espiritual. Y hemos aprendido que la iniquidad es lo que está dañado, lo que está torcido. La iniquidad, según la Biblia, es la raíz del pecado. La iniquidad es lo que daña, lo que tuerce. El pecado es diferente. La Biblia separa lo que es iniquidad y pecado. Iniquidad es la raíz, lo que está dentro, y pecado es el resultado o el fruto de esa iniquidad. La iniquidad tiene origen espiritual y se originó en el corazón de quien hoy se llama Satanás, pero que antes se llamaba Luzbel, que era el lucero de la mañana, un ángel. La Biblia dice: y había iniquidad en su corazón. Entonces, escúcheme lo que quiero compartirles en este día. Siempre, les decía la semana pasada, todo ser humano, repito, todo ser humano, toda persona, venimos a este mundo con una raíz de iniquidad. Es lo que en algunas religiones se llama el pecado original, la desobediencia de Adán y Eva, de la humanidad. Y nuestro ADN quedó contaminado. Nuestras raíces espirituales quedaron contaminadas. Pero cuando un ser humano nace, y es un bebé, es un niño muy pequeño, les explicaba hace unos días, es inocente, él no conoce lo bueno, lo malo, no está haciendo lo malo. Pero en Génesis capítulo 6, por ejemplo, cuando Dios va a desatar el juicio del diluvio, hay un texto que dice ahí, que dice que Dios se dio cuenta que el corazón del hombre, ¿el qué? El corazón del hombre era de tendencia a la maldad, al pecado, a la iniquidad. Entonces vino ese juicio. Entonces présteme atención aquí lo que le quiero enseñar. Todo ser humano viene con esa raíz. El niño nace, es un bebé, aprende a hablar, a caminar. Cuando tiene 6, 7, 8, 9 años, escúcheme, como viene esa raíz, hay algo que yo llamo los disparadores. Hay como un disparador, hay como algo que hace activar la iniquidad que trae esa persona. Ojo a lo que le estoy diciendo. Nacemos así. Voy a hacer una diferencia acá, escúcheme. La única persona que nació sin pecado y vivió sin pecado, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús. Eso está en Hebreos, por allá dice que Él no conoció pecado. Entonces todo ser humano venimos con eso, y llega un momento que algo dispara. En uno de estos días próximos, ya les voy a decir cuándo, vamos a ministrar las raíces familiares. Y ahí se habla de la iniquidad familiar, la iniquidad heredada, o lo que algunas personas llaman las maldiciones generacionales. Entonces, cuando en una familia, por ejemplo, el papá cometió un pecado, escúcheme, cometió un pecado, puede ser que en un momento uno de sus hijos, como que algo lo activa, ¡pa!, dispara y repite la misma historia que su papá. ¿Me está siguiendo acá? La repite. Un vicio, un pecado, un hijo fuera del matrimonio, un hijo con una, con otra, por aquí, y se repite, porque todos venimos con eso. El pecado mío puede haber hecho que se abran puertas a mis hijas. Esto no estoy diciendo que el Señor no pueda quitar eso. Ojo a lo que le voy a decir. David en la Biblia
se arrepintió, Salmo 51, pidió perdón y Dios lo perdonó, pero la consecuencia de su pecado, ¿quiénes la pagaron? Sus hijos. Esa es una historia que usted ya conoce probablemente en la Biblia. Entonces, todo ser humano viene así, venimos así. Hay un detonante, hay un momento, un disparador. Por ejemplo, yo no sé si esto lo censuren, pero lo tengo que decir. Una persona, un hombre, una mujer que ha tenido una vida sexual desordenada, tiene familia, tiene hijos y sus hijos nacen. En un momento viene esa raíz de pecado que no lo ha activado nada, gracias a Dios. Pero el chico, la chica llega a la adolescencia, llega a la juventud, se le alborotan las hormonas. Hoy en día con estos aparaticos, las redes sociales, el internet, y se le cruza un video de esos insanos y le despierta la curiosidad en el área sexual y empieza a hacer cosas prácticas. Y eso llega, ese video ocurre como un ¿qué? ¡Pah! Un disparador. Porque ya traía esa ¿qué? Esa raíz. Eso lo vamos a entender más adelantito. Lo mismo pasa con un vicio, ¿sí? Ahora, usted dice, pero entonces ¿de qué me sirve yo hoy venir a Dios y pedirle perdón y que sane mi ADN y que libre a mis hijos? Sí puede librar a sus hijos, pero recuerde que tus hijos, que mis hijos toman decisiones. Yo puedo orar por ellos y Dios puede cerrar eso, pero si mis hijos, mis nietos en un momento toman la decisión de ir al otro lado y cometen un pecado, eso va a disparar otra vez y va a hacer alborotar otra vez lo que yo le estoy diciendo, la iniquidad, el pecado. ¿Me está siguiendo acá? ¿Estamos claros ahí? Por eso le digo, por allá vamos a leerlo más adelantito. En Ezequiel, por ejemplo, dice que ya el padre no pagará por el pecado de su hijo, ni el hijo pagará por el pecado de sus padres. Pero luego dice, pero el alma que peque morirá. ¿Se da cuenta? Sus hijos, mis hijos pueden tomar decisiones. Un vicio, un padre alcohólico, un padre fumador, un padre, una madre que tomó fármacos, droga. El muchacho nace sano, no pasa nada, crece, va al colegio, los amigos, la universidad, y por ahí empiezan a decirle, ¿por qué no lo prueba? Porque esto, él dice, no, se aguanta. Pero un día en una reunión con sus compañeros, están ahí y ese olor, esa acción que están haciendo ellos, empieza a activarle algo. ¿Y qué cree que hace el enemigo? Le pone la tentación y cae en el pecado. Prueba eso y se activa esa maldición de iniquidad que ha traído. ¿Me está siguiendo acá? Entonces la iniquidad produce todo eso. Miren, aunque esto lo vamos a seguir entendiendo en estos días, no se preocupe. Aunque la iniquidad está muy dentro de nosotros, en la raíz, en lo profundo, hay cosas que se manifiestan afuera cuando la gente no tiene resueltas cosas. Y voy a empezar con la palabra del Señor para poner una base de lo que le quiero decir. Libro de Isaías, y quiero leerle dos pasajes. Isaías capítulo 59, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Vamos a leer hasta el 4. Mire lo que dice acá. Téngalo muy en cuenta. Isaías 59, versículo 1, dice la palabra: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2, ojo acá. Pero, hay un pero ahí, vean. Pero vuestras ¿qué? Iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 3, miren lo que dice acá: porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Vuestros dedos ¿de qué? ¿De qué están contaminados los dedos? No le dé miedo leerlo. ¿Qué dice? Vuestros labios pronuncian ¿qué? Mentira. Habla maldad vuestra lengua. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad.
confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz ¿qué? Ojo a esa frase, dan a luz ¿qué? Iniquidad. Entonces, cuando la iniquidad brota en una persona, cuando hay cosas en la persona que no ha resuelto, pecados ocultos, iniquidades no resueltas. Ya le expliqué hace unos días que hay tres tipos de iniquidades. La iniquidad o pecado voluntario, que es la persona sabiendo que eso es pecado, lo comete, lo hace con satisfacción, de manera voluntaria. La otra iniquidad es la iniquidad inconsciente, es decir, es aquella que yo no hice, pero recibí por herencia, como les explicaba hace un momento. La tercera clase de iniquidad es la iniquidad consciente o de la conciencia. Es como esa lucha. Usted tiene siempre una lucha. Hago lo bueno, pero quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Tengo esa lucha. ¿Por qué? Porque hay una raíz de iniquidad. Y el texto que acabamos de leer dice que se manchan las manos de iniquidad, se mancha la lengua de mentira. Dice, y conciben, piensan en la maldad, da a luz iniquidad, brota en algún momento. Mire ese otro pasaje en el capítulo 64 de Isaías, Isaías 64 versículo 6. Ojo a esto, dice así, Isaías 64 6: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de ¿qué? De inmundicia, y caímos todos como la hoja, y vuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice ese texto? Cuando la palabra ahí dice inmundicia, suciedad, trapos, en otra versión dice vestidos de inmundicia, es decir, cargamos eso y en algún momento se va a manifestar. Ahora, todo esto se lo digo porque le voy a hablar esta mañana. ¿Qué produce la iniquidad? Cuando la persona no resuelve eso, empieza a producirle ciertas cosas. Vamos entrándonos un pasito más, y lo que viene en los próximos días no se lo vaya a perder, porque vamos a entrarnos un poquito más hasta que terminemos ministrando las familias. Amén. ¿Qué produce la iniquidad o el pecado? Número uno, produce, escuche, sordera espiritual. ¿Qué produce? Sordera espiritual. ¿Qué es eso? Dirá usted. La sordera espiritual es cuando la persona tiene pecados en su corazón que no resuelve, que no pide perdón. Hay un pasaje en Proverbios 18 que dice: el que confiesa su pecado pero se aparta de ellos, alcanza la misericordia. Mira el proceso: confiesa el pecado, pero ¿se qué? Es decir, dejo de hacer eso, sé que eso es pecado. ¿Qué produce? Sordera espiritual. Es decir, cuando hay iniquidad en el corazón de una persona, cuando hay pecados que no resuelve, la persona empieza a perder la capacidad de oír a Dios. Empieza a perder la capacidad porque hay un conflicto en algunas áreas. Usted escucha a Dios, pero en otra área como que Dios no lo bendice, como que usted dice: yo quiero escuchar a Dios, no sé. Ya la gente, escúcheme, aunque esto va más adelantito, pero le voy a decir, ya no quieren escuchar la Biblia, ya no quieren leer la Biblia, no quieren escuchar nada de Dios. ¿Por qué? Porque produce el pecado ¿qué? Sordera ¿qué? Espiritual. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 10 versículo 27. Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me ¿qué? Y me oyen. Por eso, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando David escribe el Salmo 23, ¿se acuerdan el pedazo que dice: unge mi cabeza con aceite? ¿Se acuerdan? Le voy a explicar por qué. Mírenme acá. En el tiempo de Israel, las ovejas, bueno, las ovejas de por sí son animales demasiado delicados, pero voy a hablar del tema de allá en Israel. En esos lugares, las ovejas se les llenaban mucho los oídos y la nariz, las fosas nasales y los orificios de las orejas de muchos bichos, animales, moscas, abejas e insectos. Se llenaban mucho. Escuche, entonces, ¿qué hacía el pastor? El pastor tenía que cargar un tarro de aceite de olivo puro y le embadurnaba la cabeza a la oveja
a veces le ponía aceite dentro de sus fosas nasales para obligarla a estornudar. Y eso hacía que botara esos animalitos y sacarle de sus oídos. Pero al ponerle el aceite sobre toda su cabeza, los animalitos, los bichitos iban a resbalar y ya no se le iban a pegar. Por eso David dice: unge mi ¿qué? Con aceite. ¿Por qué le explico eso? Porque si la oveja se deja llenar de bichos en los oídos, se pierde, y cuando el pastor la llamaba, no escuchaba la voz del pastor y se moría de hambre, de sed, se moría por allá en un precipicio o una fiera se la comía. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen ¿qué? Y me siguen. Pero cuando hay iniquidad, cuando hay pecado, cuando a la gente estos temas puede hacer que inclusive la gente deje de venir a la iglesia porque dicen: están hablando de pecado. ¿Sabe qué me da a razón eso? Hay cosas en su corazón que necesita resolver y la gente se hace la sorda. ¿Sordera qué? Espiritual. Mire este pasaje, un pasaje simbólico en el libro de Salmos. Salmo 58, versículo 3, 4 y 5. Salmo 58. La gente llena de pecado produce sordera espiritual y ya no quieren escuchar las cosas de Dios. Salmo 58, versículo 3. Mire lo que dice acá, presten mucha atención. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Es decir, desde el que viene para ser impío, desde que nace va a ser impío. Luego, ¿qué dice? Se descarriaron ¿qué? Hablando mentira desde que nacieron. Lo que voy a mencionar de pronto es una parte que la gente no le gusta mencionar mucho porque es una parte muy dolorosa en nuestra nación, en Colombia. Fue una época demasiado fuerte. Pero creo que ustedes conocen a un famoso señor de Medellín llamado Pablo Escobar, ¿verdad? Han salido algunas cosas ahí por televisión, algunas series, algunos datos bibliográficos de él. Pero alguna vez yo comentaba con mi esposa y ella me hacía caer en cuenta en unos apartes de una de esas biografías, series biográficas que tratan de reflejar la vida de esa persona. Lo mostraban a él desde muy niño con unas capacidades para engañar, para negociar y para ser malo. Desde chiquito. Y ahí se cumple ese pasaje. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Se descarriaron hablando mentira ¿desde dónde? Esto va a sonar muy duro, pero hay gente que por más que usted y yo le prediquemos, va a morir como impío y probablemente no se salve. Porque hay gente que viene con esa raíz tan fuerte y va a ser muy difícil que salga de allá. Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Mire lo que habla de la impiedad y la iniquidad. Versículo 4. Dice: veneno tienen como veneno ¿de qué? De serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su ¿qué? Su oído. Ojo, ¿quiénes? Los impíos, los del versículo 3. Los impíos son como el veneno de serpiente y son como el áspid sordo. ¿Qué es el áspid? Cuando usted investigue sobre el áspid, eso era una especie de serpiente del oriente, por allá especialmente de los lados de la India, color negro, pero la característica de ella es que tiene unas escamas sobre su cuerpo, se le ven unas escamas especialmente en su cabeza y le cubre la parte donde normalmente iría un orificio por donde ellas tratarían de escuchar algo. Esa serpiente es muy difícil de encantar. ¿Se acuerdan? ¿Han visto la figura del señor que toca la flauta y la serpiente que se levanta? Ese tipo de serpiente, el áspid, que era, ¿cómo era? ¿Era qué? Sordo. ¿Era qué? Entonces el Salmo dice: el impío se vuelve ¿qué? Sordo espiritual. Mire lo que produce la iniquidad: sordera espiritual. Por eso, si usted vuelve al pasaje de Isaías 59 que leímos hace un momento, en el versículo 1 y 2, dice así: no es que Dios no quiera oírlos a ustedes, sino que sus iniquidades, sus pecados colocaron una barrera entre ustedes y ¿quién? Y Dios.
Sordera espiritual. Número 2. La segunda cosa que produce la iniquidad en la persona se llama la ceguera espiritual. ¿Cómo se llama? Segunda de Corintios. Vamos a la Biblia de una vez, que ella misma nos explique. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo que se les quitará. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? ¿Qué hay? Dígalo fuerte, ¿qué hay? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué hay antes de convertirnos al Señor? ¿Un qué? Un velo. Algo que nos produce ceguera espiritual. Mire este otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 4, ahí adelantito, el versículo 4. Mire lo que hace el diablo, el enemigo. Segunda de Corintios 4, versículo 4 dice: en los cuales, está hablando de los incrédulos, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Léanlo por favor. ¿Para que qué? Para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando una persona está tan llena de pecado, no sé si a usted le ha pasado, o ya ni siquiera lo hacemos, de ir a invitar, a evangelizar a alguien, traerlo a la iglesia, pero usted se acuerda cuando usted lo hacía. Por lo menos acuérdese cuando lo hacía, que usted le predicaba y le decía, y la persona decía: es que esto, es que yo me gusta esto, es que yo esto. Porque hay tanto pecado, el enemigo que ha hecho lo ha cegado espiritualmente y no puede darse cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿Me está siguiendo acá? ¿Sabe qué es peor que un sordo espiritual y que un ciego espiritual? Le voy a decir la tercera cosa que produce la iniquidad. La tercera cosa que la iniquidad produce se llama la muerte espiritual. ¿Cómo se llama? La muerte espiritual. ¿Sabe qué es peor que un ciego espiritual que está lleno de pecado, que no puede ver, que está mal? Un sordo que ya no quiere escuchar de Dios porque está lleno de pecado, de iniquidad, no quiere salir de ahí. Eso es, Dios respeta eso, es tu decisión. ¿Se acuerdan cuando Dios dice en su palabra por allá en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y toco? Si alguien oye mi voz y me abre, ¿qué va a pasar? Yo entraré. Eso significa que la decisión, ¿quién la toma? ¿Quién la toma? Nosotros. Nada peor que un muerto espiritual. Es peor que un ciego y que un sordo. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir por qué de una vez. Porque el muerto espiritual es alguien que, estando en los caminos de Dios, dejó que el pecado volviera a su corazón. Tiene un pie allá en la iglesia, en los caminos de Dios, pero con el otro está coqueteándole las cosas del mundo. Un día camino con Dios, al otro día no. Un fin de semana camino con Dios, al otro fin de semana me doy una vuelta al mundo. Y está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay iniquidad en su corazón, en su interior, y tiene que sacar eso si quiere caminar de verdad con Dios. ¿Dónde dice eso en la palabra? Dirá usted. Romanos capítulo 11, versículo 8. Romanos capítulo 11, versículo 8. ¿Ya? Está hablando de la gente del pueblo de Dios que se rebeló. Y dice Dios en Romanos 11, 8, Pablo dice: como está escrito, Dios, ojo, fue Dios. Mire ahí, está con mayúscula, Dios. Dios les dio ¿qué? Espíritu de ¿qué? Estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sabe qué es la muerte espiritual? Es aquella persona que está como en adormecimiento, somnolencia espiritual, letargo o estupor, como dice allí.
es una pereza para las cosas espirituales. Escúcheme, cuando hay pecado, cuando hay iniquidad, cuando la gente dice yo no vuelvo a la iglesia porque allá me sacan los pecados en cara, ¿sabe qué pasa? Está muerto espiritualmente porque le empieza a producir, ¿sabe qué? Escúcheme, apatía por las cosas de Dios. ¿Qué es apatía por algo? Como fastidio, como rechazo, como que esto, como lo. Entonces, ¿cómo se empieza a manifestar? Por eso le digo que peor que un sordo espiritual que está allá en el mundo sin Dios, un ciego espiritual que no quiere resolver su pecado, pero el muerto espiritual está en la iglesia, está en los caminos de Dios, sabe las cosas de Dios, ha escuchado desde chiquito las cosas de Dios. Y yo por eso siempre les reitero a mis dos hijas: ustedes han escuchado la palabra de Dios desde chiquita. Es su responsabilidad tomar decisiones con Dios o sin Dios, es su responsabilidad. Pero es esa persona que sigue los caminos de Dios, pero está muerto espiritualmente. Porque Dios mismo dijo: me cansé. Está hablando Romanos 11 del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dios dijo: me cansé, ustedes no quisieron arreglar sus asuntos. Entonces Dios mismo les mandó un espíritu de adormecimiento ahí, como que allí, como que acá. Apatía por las cosas de Dios. Ya no le gusta leer la Biblia, ya no le gusta congregarse, y anda por ahí unos grupos aún de pastores y gente de ministerio, se llama, diciéndole a la gente: eso de congregarse, eso de pertenecer a una iglesia, eso no es bíblico, eso ya no es de este tiempo, eso. Y la gente se pega de eso y negocia pudiendo venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque empieza con apatía, empieza a alejarse de la oración, empieza a alejarse de leer la Biblia. Así me tocó un día en Ipiales. Yo empecé a recoger Biblias en la iglesia, hasta que un día reuní, sin mentirle, 10 Biblias. Y yo le dije un día a la gente, así los puse adelante en la tarima, en la plataforma, y les dije: ¿qué hacen estas Biblias aquí si no se las llevan para la casa? Entonces ustedes en la semana no leen la Biblia, ustedes no estudian la Biblia, esperan que el pastor les haga la transmisión, la conexión y les lea la Biblia. Tú tienes que eliminar apatía por las cosas de Dios. ¿Me está escuchando acá? Aló. ¿Sabe cómo es eso ejemplificado en la Biblia? Como el hijo pródigo. Lucas capítulo 15. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? Un día el hijo pródigo, eso no es solamente el hijo que se va y vuelve, no, no, no. ¿Sabe qué también representa esa parábola? Los hijos que están en la casa de Dios y se cansan, perdónenme la palabra, se hartan de estar en las cosas de Dios y quieren irse lejos. Eso representa el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que un día el hijo pródigo, cuando tiene el diálogo con su padre, le dice: es que yo no he podido hacer nada, tú no me das nada aquí en la casa, no me das ni siquiera un cabrito? ¿Y sabe qué le dice el padre? Le dice: pero es que usted no necesita pedirme un cabrito, todo esto que yo tengo en esta casa te pertenece. ¿Me está escuchando? Pero ¿qué hace el hijo? ¿Qué hace ese muchacho? Recibe su herencia y se va, ¿qué? Lejos. Cuando está allá durmiendo entre los cerdos, entre los marranos, queriendo comer las sobras, que ni siquiera lo que le echaban a los marranos, lo que dejaban los marranos, ahí sí se acordó y dijo: volveré a la casa de mi padre. Y usted conoce la historia. La Biblia habla de que el que está muerto espiritual es como el que está tibio. ¿Y sabe que a Dios no le gustan los tibios? ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Mire esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los incrédulos, le está hablando a los que conocen de Dios. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y Dios dice: ojalá pues es que, o sea, tome una decisión, o caliente o frío. El caliente va para el cielo, el frío se va para la quinta paila del infierno a ver si se calienta. Pero luego dice el versículo 16: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué sucede? ¿De qué? ¿De qué? Haga el ensayo mañana. Levántese tipo 5, 5 y media de la mañana. Tibie un poquito de agua, medio pocilladito, y trate de tomarse como primer
trago del día, primer sorbo del día, agua tibia. Y verá que su cuerpo muy difícilmente la va a aceptar, ¿sí o no? Eso es lo que le produce a Dios los tibios. El apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ojo, no le está hablando el que está lejos de Dios, le está hablando el que está en la iglesia, el que conoce. Cuando tú y yo tenemos pecados que no hemos resuelto, iniquidad, produce ¿qué? Muerte. Entonces ya la gente no se congrega, no lee la Biblia, no ora, no sirve, no adora, no busca del Señor, porque hay muerte espiritual. ¿Amén o no amén? Usted dijo: no, ¿para qué vine? ¿Para que me regañara? No, es para advertirnos por la palabra, que eso ya no se habla mucho en la iglesia a veces. Número 4, la cuarta cosa que produce la iniquidad, ¿sabe qué es? La iniquidad produce enfermedades y dolencias. Usted dirá: ¿por qué? Tercera de Juan, versículo 2. Bueno, tercera de Juan solo tiene un capítulo, entonces tercera de Juan, versículo 2, póngamelo ahí por favor. Miren lo que dice. Léanlo conmigo a la voz de 3, allá arriba. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Amado, yo deseo que tú seas ¿qué? En todas ¿qué? Y que tengas ¿qué? Así como prospera ¿qué? Ojo acá. Ese pasaje es muy bonito, pero nos da una verdad que le estoy diciendo. Un alma sana, cuerpo sano. ¿Me está escuchando? Un alma enferma, cuerpo ¿qué? Enfermo. Enfermo. Yo he tenido, no sé si el privilegio, hablemos de oportunidad, de ver gente inclusive de mi familia estando en sus últimos momentos de vida, llevados por una enfermedad muy terrible, que solo al momento de descargarse, de decir cosas, de pedir perdón, de perdonar, de confesar cosas, pudieron descansar. Y se cumple ese pasaje. No me pregunte quién, porque igual no le voy a decir, pero lo he visto. La iniquidad, un alma enferma, un ser interior enfermo, empieza a producir enfermedades y dolencias. Escuche lo que le voy a decir. Como la iniquidad se origina en el espíritu, en lo de adentro, se puede manifestar en el cuerpo. Escúcheme, esto es con datos. Los procesos de reacción química del cuerpo, escuche, pueden ser alterados o pueden dar respuesta a sentimientos o emociones. El cuerpo reacciona químicamente. Entonces, por ejemplo, una persona que está llena de amargura, de resentimiento, de odio, de venganza, de carga, de todo, de ahí para allá, póngale los que quiera, su cuerpo empieza a reaccionar. Una persona, por ejemplo, tiene un ataque de ira, tiene un ataque de rabia, su cuerpo lo asume así. Hay gente, por ejemplo, que yo he visto que tiene problemas de gastritis. No estoy diciendo que sea lo único, eso puede ser una condición física también, pero hay gente que al evaluarle muchas veces, las reacciones químicas de su cuerpo se deben a cosas internas. Eso es lo que los médicos o algunos psicólogos llaman las enfermedades psicosomáticas, es decir, que se crean adentro pero se manifiestan en el cuerpo. Yo recuerdo hace muchos años a una persona que se le estaba orando para que Dios le quitara una enfermedad que tenía en sus dedos. No recuerdo si era reumatismo, una cosa así parecida, muy fuerte en los dedos. Ya era una persona más o menos adulta, mayor. Y resulta que la persona que estaba orando, yo no estaba orando, yo lo escuché y empezó a hablarle en la cama, orándole, diciéndole cosas. Y ella empezó a decirle: mire, lo que pasa es que mi marido era así, era una mujer, mi esposo era así, mis hijos. Y empezó a hablarle, y esa señora empezó a llorar, empezó a casi que gritar en esa cama. Los hermanos empezaron a orarle, le pusieron las manos, la ungieron con aceite, lo que dice la Biblia, todo lo que uno hace. Pero ella empezó después a soltar, a confesar cosas. Y ahí se cumple lo que dice Santiago cuando dice: confiesen sus ofensas para que sean sanados. Vea, yo lo puedo decir,
Cuando hicieron esta oración, la señora se quedó tan tranquila ahí que a los días después contaban que después de esa oración al otro día se pudo poner de pie. Se le empezaron a ir el dolor de las articulaciones en sus pies, en sus rodillas, en sus manos. Pudo volver a salir, a hacer aseo, a hacer de comer. Algo pasó. ¿Por qué? Porque su cuerpo reaccionó a una cantidad de sentimientos que tenía donde en su corazón. Y la iniquidad produce enfermedades y dolencias. ¿Sabe por qué produce enfermedades y dolencias? Porque la iniquidad es como un líquido espeso que se aloja en los huesos. Se lo repito y estos días se lo voy a explicar mejor. La iniquidad se aloja ¿en dónde? En los huesos. Salmo 109, 18. Mire esto tan interesante que yo aprendí. Salmo 109, versículo 10. Ayúdeme rápido ahí con los textos porque no pude aquí. Mire lo que dice. Léanlo. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus ¿qué? Entrañas, y como aceite ¿qué? Como aceite en sus huesos. Ese salmo viene hablando más atrasito, habla de la maldición y habla de la iniquidad. Que no me quiere abrir acá, espéreme en un momentito por favor. La iniquidad se aloja en los huesos. Yo no soy médico ni soy científico ni nada de esas vainas, pero ahora como lo puede uno consultar y preguntar mucho, se dice que los huesos, especialmente en la columna vertebral, en el centro de los huesos, de ese hueso, de la columna vertebral o de todos los huesos, hay algo que se llama la médula ósea. Cuando usted abra un hueso, piense en el pedazo de pollo que usted se come. Coja el huesito del pernil de pollo, ábralo, y usted dentro de ese huesito usted va a ver como una cosita aceitosa negrita en medio. ¿Se acuerdan? Eso es la médula ósea. De hecho, es lo que produce la sangre del cuerpo. Lamentablemente, cuando una persona tiene el cáncer que da la sangre, que se llama leucemia, es porque esa enfermedad ataca eso. Entonces, totalmente sin defensas, y es una enfermedad muy complicada. Entonces el texto dice que entró como en sus entrañas y se entró en los huesos como un aceite espeso. La iniquidad se aloja ya. En esa médula ósea, escúcheme, es donde está la información genética más fuerte de una persona, de un ser humano. De ahí se pueden hacer una cantidad de cosas que no quiero entrar aquí en detalles. Entonces, cuando hay iniquidad, puede haber, repito, puede haber enfermedades y dolencias. Por eso inclusive las maldiciones generacionales, la iniquidad familiar puede traer enfermedades que se repiten vez tras vez. ¿Se acuerda cuando usted va al médico? No sé si le hacen estas preguntas, pero la mayoría de las veces que usted va al médico le hacen preguntas y le dicen algo así como esto: en su familia hay personas que han sufrido de, y empiezan a decirle un poco, ¿sí o no? ¿Se las hacen o no se las han hecho? Para ellos decir si usted está propenso a sufrir qué. Entonces hay gente que tantico hizo ejercicio por allá, cargó algo y se agitó y empiezan, ay no, mi papá se murió de un ataque al corazón, a mí también. Y no es sino una cosa ahí que se agitó y empieza a llamar eso. ¿Se da cuenta? Claro, hay que cuidarse, hay que ir al médico. Yo no estoy diciendo que no vaya, pero sabe que hay gente, escúcheme, que tienen una adicción a los fármacos. ¿Sí? Una adicción a los fármacos. Y eso se vuelve adictivo. Si no me tomo la pastilla, no me siento bien. Ojo, no estoy diciendo que deje de tomar sus medicamentos, pero hay gente que cae casi en una adicción a los fármacos. ¿Sabía usted que los médicos son una bendición, pero no estaban en el plan de Dios? ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Porque resulta que en la antigüedad de Israel, los médicos no eran los médicos como los conocemos hoy,
sino que eran gente que usaba cosas espirituales para sanar a la gente. Ojo. Y la primera vez que aparece la palabra médico en la Biblia está en Segunda de Crónicas 16:12. Pero quiero que le preste atención a esto. Segunda de Crónicas 16:12. Segunda de Crónicas 16:12. Está hablando del rey Asa. Y dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente ¿de qué? De los pies. Escuche o léalo. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a quién. Son una bendición. Yo voy al médico, a mí me han hecho procedimientos médicos. Mi esposa me dijo: usted ya ha ido más al quirófano que yo. Y de verdad han sido 1, 2, 3, 4 veces. Si son 4, a ver. Sí, 4. Y son, pero no estaban en el plan de Dios. ¿Por qué? Eso es una advertencia. Hay gente que se vuelve adicta y eso es una adicción. La palabra médico o fármaco viene de una palabra que se lee algo así como parmaqueia. Y parmaqueia en la Biblia, en el hebreo, no es medicina, sino que está más relacionado a cosas espirituales que la gente usaba como brujería, como hechicería para sanar la gente. ¿Me está escuchando acá? ¿No se han dado cuenta que el símbolo de la medicina es una varita con 2 serpientes? ¿Sí se han dado cuenta? Eso lo explico después. Mire este último texto, ya voy a terminar. ¿Sí están aprendiendo o no están aprendiendo conmigo hoy? Salmo 31, versículo. Vuelvo y repito, no es para que vayan a dejar los medicamentos. Tómelo. No es para que usted cada vez que sienta algo diga: ay, es que me va a pasar lo mismo que a mi papá. Probablemente no. Ahora, si usted no se cuida de su cuerpo, pues probablemente se le va a alborotar. Vea, mi papá, el diagnóstico que fue que falleció de un infarto fulminante. Y creo que mi esposa es testigo que los días después de la muerte de mi papá, hubo días en que yo me sentía como raro, como agitado. En esos días de la cuarentena, uno viene encerrado. Y yo literalmente, yo no sé si ya se acuerda, yo me estaba acordando ayer, mientras meditaba en esta palabra. Y yo decía: hola, yo verdad que en un momento sentí como que el corazón se me agitó. Y una vez, uy no, me va a pasar lo mismo que mi papá. De hecho, hasta una vez me fui para el hospital, ¿se acuerda? Un soponcio me dio ahí. De pronto hasta un aire mal pasado por ahí que no quería salir. Y me dolía y me fue doliendo más. Mientras más me acercaba al hospital, me acuerdo, más me dolía y yo estaba asustado. Cuando me hacen esa pregunta y me cogen y me hacen un electrocardiograma, un no sé qué, esto, lo otro, y yo sentía ese dolor ahí. Yo decía: algo me duele. Yo decía, me metí eso en la cabeza. Y llega el médico y llaman a un cardiólogo y dice: bueno, dígame, en su familia. Digo: sí, mi papá hace tantos meses murió de un infarto. Hágame el favor y conéctelo y enciérrenlo ya en esa pieza. Con solo decirle eso, yo ya me estaba imaginando. ¿Ve? Cuídese con eso. Pero vuelvo y repito, puede ser que la iniquidad sea manifestada en forma de enfermedad. Le digo una cosa, en mi experiencia he aprendido que muchos de los tumores en los cuerpos tienen que ver con iniquidades no resueltas. De hecho, cuando a una persona le extraen una especie de tumor, normalmente el tumor maligno es de color negro. ¿Me hago entender? Eso tiene un significado ahí. Mire lo que dice, para no seguirlos asustando más. Salmo 31, versículo 9 y 10. Salmo 31, versículo 9 y 10. Dice David así, vea: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también, y mi qué, y mi cuerpo. Versículo 10. Porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. ¿Por causa de qué? Ojo, se agotan mis fuerzas a causa de mi qué, y mis huesos sean qué. Ahí está. ¿Dónde se aloja la iniquidad? ¿En los qué? En los huesos. Número 5. La quinta cosa, voy a ir terminando, que produce la iniquidad, se llama opresión o desesperación. ¿Sabe por qué? La Biblia ejemplifica ese actuar de la iniquidad y del pecado
como torrentes de perversidad o torrentes que oprimen. Es como una fuerza del agua que oprime a la persona, porque la iniquidad trae opresión y eso desata angustia, desesperación. Todo eso hemos estado hablando de este rato. ¿Sabe cómo se manifiesta eso hacia afuera? Cuando la gente tiene, por ejemplo, enredos, pecados repetitivos. Se le enredan los negocios, negocios sin terminar, negocios enredados, se le caen los negocios. Cuando la gente tiene demanda, juicio, de amenaza, destrucción de cosas, todo eso se manifiesta cuando hay iniquidades que no han sido resueltas. Hay gente que se le estudia. Yo me acuerdo, y mi esposo no me deja mentir, había una persona allá en Ipiales que tenía unos camiones, no sé si se acuerda, amor. La hermana tenía los camiones y cada rato que pasaba con ese camión, dañado y dañado, y no se explicaban por qué, ¿sí o no? Y yo un día, cuando estaba hablando de estos temas, yo le tuve que decir a la hermanita, no desde el púlpito, la llamé a la, le dije: hermana, usted tiene que resolver esto así, 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 con sus hijos, por esto, por esto, por esto. Ella toda ahí angustiada, llamó a su hijo, entonces fuimos y ungimos el camión y esto. Entonces después nos dimos cuenta que ella le había puesto un conductor a ese camión, que no creía en las cosas de Dios, y el hombre había hecho una consagración a otras cosas. Yo le dije: hermana, hay que sacar a ese señor, que él no vaya, digo yo, pero no le vaya a decir que el pastor le dijo que lo echara. Entonces todo eso se le manifestó en ese camión, y eso le traía ¿qué? Opresiones, angustia. Cuando hay una persona con grandes deudas que no puede pagar sus deudas, cuando siente que no hay salida en su vida, todo eso trae opresión. ¿Por qué? Porque hay cosas no resueltas. Y le voy a advertir una cosa: si usted estaba escuchando todos estos temas, si es juicioso, si a usted le ha sido de bendición, es probable que algunas cosas de estas le empiecen a suceder. No se asuste, no se preocupe, órele al Señor y dígale: si esto me está pasando, es que estoy entendiendo lo que me están enseñando en la iglesia, y yo voy a ser libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está eso en la Biblia? Salmos capítulo 18 versículos 4 y 5. Salmo 18 versículos 4 y 5. Mire lo que dice David: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Versículo 5: ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero hay un pasaje más diciente, el Salmo 55 versículo 3, 4 y 5. Salmo 55 versículo 3 dice: a causa, ojo aquí, mire, vea, a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, mire, porque sobre mí echaron ¿qué? Iniquidad, vea, y con furor me persigue. Versículo 4, ojo, mi corazón está ¿qué? Dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí. Mire que la iniquidad trae eso, la opresión del enemigo. Satanás te quiere oprimir, no te deja dormir, te roba la paz, te manda cosas, te manda situaciones, gente, permite que pase cosas. ¿Para qué? Para oprimirte. ¿Por qué? Acuérdense del Señor de la puntilla, ¿se acuerdan? Porque hay cosas no resueltas dentro de nosotros. Y voy a terminar diciéndole las dos últimas cosas. ¿Dónde se puede manifestar para mal? Bueno, para mal siempre se manifestará la iniquidad. Número 6. La iniquidad puede manifestarse en las finanzas a través de la ruina, de la escasez. Ezequiel 18:30. Con este solo pasaje, mire, Ezequiel 18:30. Yo creo que cada uno de estos temas uno le puede hacer una o más predicaciones enseñando mucho de esto, pero aquí la estoy resumiendo, la verdad. Ezequiel capítulo 18 versículo 30. ¿Qué dice? Mire lo que dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad ¿qué? ¿Cómo se manifiesta la iniquidad trayendo ruina en las finanzas de una persona? Cuando en la familia, en la persona ha hecho negocios ilícitos, cuando no paga lo justo, cuando le retiene el salario a sus trabajadores. Todo eso se va acumulando y en algún momento va a pasar cuenta de cobro. Cuando se hace negocios con engaños, cuando no se paga lo justo, les digo, cuando no se declara realmente lo que se tiene, como hay que hacer muchas veces en las declaraciones de impuestos.
¿Dónde está todo eso, pastor? En Levítico 19, versículos 35 y 36, para que lo lea en su casa. Levítico 19, 35 y 36. El Señor está advirtiendo que para Dios es abominación los negocios engañosos, las pesas falsas. ¿Será que lo alcanzamos a leer? Levítico 19, para que no quede ahí el sinsabor de que el pastor está hablando cosas que no son. Levítico 19, versículo 35, dice: no hagáis injusticia en juicio en medidas de tierra, ni en peso, ni en otra medida. 36, balanza justa, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Después de eso, en Proverbios dice que para Dios es abominación las pesas, las medidas injustas. Entonces todo eso habla de negocios ilícitos, de negocios de piratería. Una cantidad de cosas está relacionado ahí. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en Deuteronomio el Señor dice: no le retengas el salario al jornalero, no sea que él clame a Jehová y eso te sea para ti sobre maldición? ¿Sabía de eso? Entonces, si usted contrata a un empleado, si usted hace un trabajo, si usted va a pagarle a alguien lo que le contrató, páguele lo que usted se acordó. Digan amén. Porque todas esas cosas van amontonando iniquidad, y la iniquidad toca la finanza. Y ya leímos en Ezequiel 18:30 que los pecados y la iniquidad trae ruina. Por ejemplo, una persona que mete su dinero en un prostíbulo, en prostitución, en juegos de azar desmedidamente, los juegos de azar, en apuestas, en negocios ilícitos, en vicio, todo eso abre las puertas a la iniquidad y trae ruina. Es probable, por ejemplo, que en el pasado alguien por allá de su línea sanguínea, no vaya a ser que alguien de nosotros, en un momento, alguien de nuestros antepasados pagó para quitarle la vida a alguien. Eso se llama en la Biblia pecado de sangre, y eso hay una consecuencia muy dura con respecto a eso. ¿Me está escuchando? Una persona que paga por un aborto, también la iniquidad se manifiesta entonces en las finanzas. ¿Me están siguiendo acá? La desobediencia. En Deuteronomio 28 usted puede leer que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae ¿qué? Que a la gente le gusta que el del Antiguo Testamento agarra solo los que dice que Dios les va a bendecir. No, también la desobediencia trae maldición. ¿Estamos aquí o no estamos acá? Amén. El soborno. El policía de tránsito que nos para y nos dice: hermano, usted lleva mal los papeles, hizo mal esta maniobra. Y usted le dice: venga, yo le tengo 50,000 razones para que no me... Eso abre puertas a la iniquidad y a traer maldición sobre las finanzas. Yo creo que no diríamos amén, sino más bien ayayay. Y termino acá antes que me tiren piedras. Número 7. Por último, la iniquidad trae dureza de corazón. ¿Qué trae? Es lo que la Biblia llama la obstinación. Alguien obstinado es aquel que se para en su opinión y hace de su opinión su ídolo y no permite ninguna otra opinión, no permite a corrección, se llena de orgullo. Y recuerde que Satanás allá arriba, antes de ser Satanás, era un ángel, y dice que se llenó de orgullo. Él se vio muy hermoso en su vestido, en su creación, y se llenó de orgullo, y dice, y le produjo iniquidad. Y entonces dijo: yo voy a hacerme mi lugar en el trono de Dios, allá arriba voy a hacer mi lugar, porque se llenó de orgullo. ¿Me está siguiendo acá? Una persona que tiene pecados en su vida es obstinado, orgulloso. El orgullo originó la iniquidad, no se lo olvide. En Primera de Samuel, y este es el penúltimo texto que le voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 23 y 24. Habla de Saúl cuando desobedeció a Dios. Pero en Primera de Samuel 15, versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la idolatría, ¿la qué? La obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces la obstinación se llenó de orgullo el corazón de Saúl. Mis hermanos, ¿yo por qué dejé esto, queridos, para este último punto? Porque es que eso es lo que más nos cuesta a nosotros reconocer,
que tenemos pecados, que tenemos situaciones que hay que arreglar, que tenemos que reconocer. No echarle la culpa a mi papá y a mis abuelos, pero sí, Señor, si ellos cometieron pecado, yo quiero que tú me libres de eso, que libres a mis hijos. Quiero tener libertad, sanidad. Vuelvo y repito con lo que yo he terminado toda esta enseñanza estos últimos domingos. Escúcheme, no le estoy diciendo que usted sea el mayor pecador, no le estoy diciendo que usted se va a condenar, no le estoy diciendo que el diablo se lo va a llevar. No, lo que le estoy diciendo es que si usted hay cosas en su vida que no ha podido disfrutar bien, Dios quiere hacerlo libre para que disfrute completa la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano el que quiere disfrutar completa la bendición de Dios. ¿Dónde está eso? Juan 10:10, no se le olvide el pasaje principal. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que humillarnos y reconocer las cosas. Decía mi mamá, siempre me decía, por allá de muchacho, cuando me iba a casar, cuando me casé, y creo que todavía me lo sigue diciendo, me dice: mi hijo, es mejor ponerse colorado 5 minutos que pálido toda la vida. Salmo 51:17, y termino acá y oramos y damos gracias al Señor. Póngame Salmo 51:17, por favor. Yo creo que los que no vinieron hoy, algunos que están por allá conectados, dijeron: de la que me salvé. Lea conmigo el Salmo 51:17. ¿Lo puede leer? ¿Qué dice? Léalo. 1, 2, 3. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón ¿qué? Contrito y ¿qué? Y humillado no despreciarás tú, Dios. ¿Sabe cuándo David escribió eso? Cuando había pecado y se arrepintió, lloró tanto que aún en medio del llanto, porque había cometido un pecado, se acostó con la esposa de uno de sus hombres, cometió adulterio, la dejó en embarazo, manda a traer a su esposo, idea un plan. Él es el autor intelectual de un asesinato. Pensó que Dios no lo iba a castigar, después lo expone. El hijo de ese fruto, de ese pecado, nace, se enferma y muere el niño. Y David se humilla y llora hasta que Dios dijo: listo, ya. Y él dice: para Dios es más importante el corazón contrito y ¿qué? Y humillado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Yo le invito nuevamente, permítame hacer publicidad. Revise las prédicas estos días. Nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Amor y Fe Tu Casa. Ahí están quedando todas estas prédicas. Hágalo y no se pierda los próximos días, porque desde el primer domingo del mes de septiembre, dentro de 15 días, vamos a empezar a orar uno por uno de los que estén aquí ese día. Y vamos a cerrar un día con una administración especial por la familia, para que Dios quite todas maldiciones generacionales. Amén. No se lo vaya a perder. Pero por hoy le invito a que se coloque de pie, si es tan amable. Si usted le fue de bendición esta palabra, cierre sus ojos, ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda como yo les he enseñado a hacerlo. Así les digo siempre. Solo cierre sus ojos y dígale: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. A veces la palabra nos levanta, nos da ánimo, nos alienta, sí, pero a veces también la palabra tiene que corregirnos, enseñarnos. No crean que yo mismo, como les decía alguna vez, por lo menos una vez al año yo tomo todas estas predicaciones, vuelvo y las miro, me escucho a mí mismo, busco a alguien que hable de esto para revisarme, para pedirle a Dios que me limpie, que me santifique, que cualquier cosa que esté cargando salga de mi vida totalmente. Yo quiero vivir la vida de Dios, la plenitud de Dios. Por eso aprovechemos este proceso que estamos viviendo. No lo desaproveche. Dele gracias a Dios por la palabra. Vamos, es una cuestión entre usted y Dios. Es una cuestión personal. Hable con Dios ahora. Ponga su mano derecha en su corazón. Usted está cayendo en cuenta de cosas que tiene que sanar, de cosas que tiene que soltar, de cosas que tiene que pedir perdón. Está cayendo en cuenta de cosas que se han repetido en su familia.
Estás cayendo en cuenta de cosas que probablemente tuviste a tus padres hacer, a tus abuelos hacer, y dice, con razón, hay cosas. Recuerde que cuando hablemos de la familia, nos vamos a dar cuenta que las cosas pueden manifestarse de una u otra manera. No tiene que ser exactamente la misma, pero hay cosas que se repiten. Por eso dígale, Señor, yo estoy cayendo en cuenta en eso. Yo estoy cayendo en cuenta por qué estoy viviendo esto. Estoy cayendo en cuenta cuáles cosas tengo que cambiar en mi vida. Por eso en esta mañana dígale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dígale, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque hoy yo quiero humillar mi corazón. Dígale, tome ese último texto que teníamos ahí, el Salmo 51:17. El corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. No lo desprecia el Señor. Tome esa palabra para usted, tome esa palabra para su vida, tome esa palabra en su corazón y dígale, Señor, yo humillo mi corazón hoy. Estoy cayendo en cuenta muchas cosas y yo te quiero pedir perdón. Pídale perdón al Señor esta mañana. Pídale perdón al Señor esta mañana. Recuerde, Proverbios 18 dice, versículo 13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia de Dios, alcanzará la misericordia. Por eso esta mañana ore al Señor con todo su corazón y dígale, Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, por tu sangre preciosa, lo que yo haga no me hará justo delante de ti, Señor. Las obras que yo haga pueden ser muy buenas, pero yo soy justificado delante de ti por la sangre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Jesucristo de Nazaret, por la sangre de Jesús yo soy justificado en el nombre de Jesús. Ahí donde está, ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda. Los que están conectados a la distancia esta mañana, allá ponga su mano hacia la cámara, hacia la pantalla, y ore en el nombre de Jesús esta mañana. Desde aquí yo oro por los que estamos aquí, por los que están a la distancia en esta mañana, Señor, en este día, Padre, para que tú traigas sanidad, restauración a sus corazones, para que limpie su corazón, limpie nuestra alma, porque conforme prospera nuestra alma, así prosperamos en todo. Tenemos buena salud. Hay cosas que no han estado bien, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Hay cosas que ya ni nos acordamos. David decía, hay pecados que no me son ocultos y no me acuerdo de ellos. Le dice, Señor, líbrame de aquellas cosas que todavía ni siquiera me acuerdo, Señor, y te pido perdón, Señor. Oro, Padre, para que los que estamos aquí entendamos que esto no se trata de ser religioso, de religiosidad, sino de una vida para Dios, de una vida para Dios, de una vida de santidad, de integridad, una vida de comunión contigo, Señor. Limpia, levante sus manos al cielo y dígale, como decía la palabra, limpia mis manos de todo pecado, limpia mis dedos de la iniquidad. Dígale, Señor Jesús, limpia mi boca de la mentira, de las malas palabras. Dígale, a veces cuando me enojo, cuando estoy estresada, suelto malas palabras, contamino mi boca. Perdóname, límpiame, Señor, mi lengua, mis manos, mis oídos, mis ojos, todo mi ser, Señor amado. Te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos al cielo y dígale, Señor, que yo todo lo que haga, Padre, yo oro para que todo lo que ellos hagan sea bendecido, Señor amado, y la iniquidad, el pecado, las consecuencias de ella no tengan más poder y autoridad sobre sus vidas. Te lo pido en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Con sus manos en alto, haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y dígale, Señor Jesús, yo te pido que por tu sangre preciosa limpies mi mente, mi conciencia, mi corazón, limpies todo mi ser interior, bendito Dios. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi corazón, contrito y humillado. Dígale, reconozco que he pecado, que tengo cosas sin resolver. Ayúdame. Dígale, no me dejes solo. Dígale, Espíritu Santo de Dios, convénceme de lo que tengo que arreglar. Ayúdame. Dígale, ore conmigo y dígale, Padre eterno, cúbreme con tu misericordia y con tu amor en el nombre de Jesús. Y dígale, Señor, te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por tu palabra. Amén y amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana por su palabra. Dele fuerte ese aplauso.